Bueno, estamos continuando con ustedes aquí. Estamos iniciando la transmisión otra vez de este programa. Y les agradecemos mucho que nos estén acompañando. Estamos compartiendo con ustedes una serie del libro de Génesis. Vamos a estudiar todo el libro de Génesis para compartir con ustedes algunas ideas, algunas aplicaciones, sobre todo a nuestra vida actual. Así que nos quedamos en el capítulo 15 de Génesis. Estamos en el versículo 5, vamos al versículo 6 del capítulo 15 de Génesis, y dice ahí: y creyó a Jehová, y le fue, y él se lo contó por justicia. Dios se lo contó por justicia. Este versículo es súper importantísimo. Número uno, es antes de la circuncisión. Lo que quiero decir es de que primero Abraham creyó, actuó por fe, y después su fe fue sellada por la circuncisión. Lo que les quiero decir es de que las obras que están acompañadas por la fe, o los productos de la fe, son obras que son agradables al Señor. Número 2, quisiera hacerles notar también de que Dios se agrada con quienes creen en Él, en lo que Él dice, en las promesas que Él te ha dado, en el poder que Él tiene para poder sacarte de esa vida que llevas y llevarte a la altura del carácter de su Hijo Jesucristo. Creer en Dios es sumamente importante y vital. Muchas personas en nuestras vidas nos hemos dedicado a querer ser buenos, a querer hacer las cosas bien, a querer que no haya nada malo que las personas puedan decir de nosotros, y nos cuidamos de esto, de aquello y de esto. Y es bueno hacer las cosas bien, es bueno comportarse bien. Pero ¿tenemos el poder de realmente cambiar nuestro carácter? No tenemos ese poder. Así que necesitamos del poder de Dios. Necesitamos que Dios sea el que corrija el tronco torcido, la rama que está chueca y que se necesita enderezar. Eso es lo que necesitamos. Pero tenemos que creer que Dios puede hacerlo. Por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a entregar su vida, a morir en el lugar de nosotros. Entregó su vida por ello, derramó su sangre preciosa por ello. Y la pregunta es, ¿vas a creer entonces que a través de la sangre de Cristo hay poder para que seas salvo tú y toda tu casa? Y tu carácter y tu vida, que puede estar hecha pedazos en ese momento, puedas entonces llegar a la altura de Cristo y vivir una vida de paz en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Eso es bien importante, porque muchas personas en nuestras vidas hemos dicho yo creo, pero entonces nos esforzamos continuamente a ser buenos y fallamos continuamente, porque la naturaleza del hombre es una naturaleza caída que continuamente piensa en hacer el mal. Pero cuando el Espíritu de Cristo, a través del bautismo, es derramado sobre ti, entonces esa semilla del nuevo hombre, de la nueva mujer, empieza a emerger dentro de tu ser, especialmente dentro de tu cerebro, donde está tu carácter, que es tu corazón espiritual. Y ese hombre y esa mujer, si tú permites que el Espíritu crezca, se fortalezca en ti, la carne es hecha a un lado y vienes a ser el hombre y la mujer a la estatura de Cristo. Pero qué importante es creerlo, porque la incredulidad, dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios.
ser incrédulos, no creer que Dios, estar continuamente cuando tú ves o tú te escuchas a ti misma o a ti mismo diciendo, ay, pero es que ya llevo muchos años y no puedo contra ese problema, tengo este problema de carácter, soy esto, soy aquello, perdón, puedes entonces quizá considerar que uno de los problemas que tienes es la falta de fe. Y entonces, sin ningún miedo, pídele a Dios que te aumente la fe. Dile, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creer, ayúdame a tener esa fe para poder estar segura o seguro que tú puedes cambiar mi vida, que tú me vas a salvar a mí y que tú vas a salvar a toda mi familia. Creer es importante. Creer con fe, o sea, tener la seguridad en lo que Dios ha dicho y no solamente expresarlo con la lengua, pero vivirlo, que la gente lo vea, que la gente lo sienta, que la gente diga, en realidad esa persona cree en Dios. Porque cuando crees en Dios y caes, o cuando crees en Dios y cometes un error, esa fe, esa fortaleza que Dios te está dando te ayuda para que voltees al cielo y te levantes otra vez de donde has caído y digas, Señor, en ti confío, Señor, en ti creo, y en el nombre de Jesucristo, levántame, Señor, levántame para seguir adelante, levántame para llegar a la Canaán celestial, y voy a creer en ti, pero ayuda a mi incredulidad, auméntame la fe. Bien importante notar eso. Estúdialo, estudia todo lo que estamos compartiendo aquí contigo, estúdialo personalmente. Te recomendamos muy ampliamente que tú estudies personalmente, con oración, pidiendo del Espíritu de Dios para que seas guiado o guiada en este momento. Y aprovecho la oportunidad para los que nos están escuchando, que oren por mí en este momento también, para que sea el Espíritu de Dios el que me esté guiando. Que oren por este canal de televisión también, el 2ABN de Campo Verde, Arizona. Es un canal pequeño, pero es un canal que ha dedicado años también a compartir el Evangelio. Y oren para que haya más personas que puedan apoyar al canal de alguna u otra manera para que pueda seguir transmitiendo. Así que, por favor, sus oraciones son muy necesarias. En el versículo 7 del capítulo 15 le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, o sea, Abraham respondió, Señor, Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, apártame una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todas esas cosas, y las partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. En estos versículos lo que podemos notar es de que Abraham le está diciendo, auméntame la fe, Señor. En la pregunta que él hace, Señor, ¿en qué voy a conocer que he de heredar? Está diciendo, Señor, mi fe es muy poca, necesito que me la aumentes. Más en el versículo 6, en este versículo anterior, podemos notar que ya su fe había sido contada por justicia. Aunque su fe era aún pequeña, más pequeña que una semilla de mostaza, ya le había sido contada por justicia. Qué importante es la fe, qué importante es creer. Pero todavía le dice, Señor, pues muéstrame, dame otra, ayúdame a creer un poco más, ¿no? Y entonces le dice, ok, vamos a hacer un pacto, ¿no? Vamos a hacer un trato. Y entonces le pide que separe todos estos animales y que los prepare para un sacrificio. Es bien importante notar, si usted lee en los libros de Levítico, usted va a notar de que estos animales que él pone representan no solamente las personas que tienen las posibilidades de
llevar un animal que tienen el dinero, que tienen la posición, que pueden realmente adquirir un animal grande para un sacrificio, también aquellos que no pueden, porque incluyó tórtolas, incluyó palominos, que eran para la gente pobre. Así que dentro de este pacto que él va a hacer, incluye a todas las personas en todas las posiciones, en toda clase de niveles. No estás excluida o excluido del pacto de Dios que hizo con Abraham. El pacto de Dios que hizo con Abraham lo hizo para todas las gentes, para todas las naciones. Todo aquel que creyera en Dios, su fe le iba a ser contada por justicia. Así que si eres una persona influyente, si eres una persona que tiene dinero, si eres una persona que tiene muchas posesiones y sientes que no eres digno de acercarte a Dios, este pacto también fue para ti. Y si eres una persona muy pobre que vive trabajando para sacar la ganancia del día solamente para mantener a tu familia, este pacto también fue para ti. Es bien importante que lo recuerdes, es bien importante que lo notes. Así que prepara él el sacrificio y dice que estuvo ahí un buen rato. O sea, la respuesta de Dios para confirmar el pacto no llegó inmediatamente, no llegó tan pronto como él preparó todo. ¿Qué podemos sacar aquí para nosotros? Tenemos que seguir orando. Continúa orando. No desmayes. Sé fiel en la oración, en entregar tu vida a Dios, en poner en las manos de Dios tus asuntos, tus problemas. No dejes de tocar la puerta. Permanece ahí, no te muevas. ¿Qué hubiera pasado si Abraham se hubiera movido de ahí porque no vio la respuesta de Dios inmediatamente? No, la palabra de Dios es que él se quedó allí. Es más, ahuyentaba las aves que venían. ¿Y qué aves eran? ¿Qué clase de aves eran? Eran aves de rapiña. Eran aves que veían los cuerpos muertos y pues las aves, ya ven, ¿qué serán? Los cuervos, los buitres, no sé qué aves fueran, pero eran aves de rapiña, querían comerse los cuerpos muertos y él las ahuyentaba. ¿Qué puedes aplicar tú aquí para tu vida? ¿Qué puedo aplicar yo para mi vida? Mientras estás esperando una respuesta de Dios a tu petición, a tu oración, van a venir las aves de rapiña, las dudas. Van a venir también las personas que te digan, ¿dónde está tu Dios? Haz las cosas por ti mismo, porque ese Dios al que le estás pidiendo no te responde. Te van a venir esas aves de rapiña sobre ti, porque tú eres el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, tú eres el sacrificio vivo que está delante de Dios, ese sacrificio de olor agradable. Puedes llegar a hacer eso. Así que esas aves de rapiña van a entrar y van a llegar a tu cabeza, a tu vida, de una u otra manera, a sembrar dudas a tu corazón. Ahuyéntalas. No permitas que se queden allí. No permitas que empiecen a comer de tu fe. No permitas que tu fe empiece a ser destruida completamente por esas dudas, por esas personas también que a veces quieren solamente alejarte de esa pequeña fe que tienes. Así que cayó este pavor de esa grande oscuridad, como si Dios realmente no le fuera a responder. Pero en ese momento, y usted y yo hemos escuchado a muchas personas que cuando caiga, cuando estés en el momento más oscuro de tu vida, en el momento más terrible de tu vida, pero aquí tenemos un ejemplo literal de ese tipo de momento. Abraham estaba esperando que Dios confirmara el pacto y fue en el momento cuando había una oscuridad grande, o sea, después del atardecer, cuando entonces se le apareció Dios y le dijo: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí y será afligida por 400 años. Mas también a la nación a quien servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con grande riqueza.
y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se dejó ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los cineos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Este es el pacto confirmado por Dios para Abraham. Y podemos sacar varias lecciones aquí importantes. Primero, son varias profecías en estos versículos. Una de las profecías que podemos ver es de que el pueblo de Abraham, los descendientes de Abraham, iban a estar cautivos, iban a ser extranjeros, iban a ser esclavos en otra tierra que no fuera la de ellos. Y eso lo vemos confirmado en el libro de Éxodo, cuando vemos que los hijos de Israel estuvieron en Egipto y estuvieron en esclavitud. También vemos que Dios iba a juzgar a esa nación. También es una profecía que se cumple más adelante. También vemos que dice que en la cuarta generación volverán porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Cuando usted lee y estudia la historia del pueblo de Israel rumbo a la tierra de Canaán, va a encontrar también cómo llegó la maldad del amorreo al colmo. Eso es bien importante entenderlo. También vamos a ver cómo Él promete la tierra de muchos otros pueblos que habitaban ese lugar. Y bien importante notar, dice que en el versículo 17 del capítulo 15, dice que sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se dejó ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. ¿Qué es lo que quiero hacer notar aquí? Es de que este es el pacto eterno. Este es el pacto que no ha sido cambiado hasta la fecha. Y lo vamos a explicar más adelante. Ha habido mucha confusión en muchos grupos cristianos, muy honestos, muy respetables, acerca de los pactos. Y unos dicen es que este pacto, el antiguo pacto, el nuevo pacto, pacto. Y ciertamente, aunque la Biblia usa esos términos, hay un solo pacto, el pacto que Dios hizo a Abraham, que alcanza a todas las naciones hasta el final de los tiempos. En el tiempo antiguo, un pacto se confirmaba cuando las dos personas caminaban entre lo que se estaba pactando, entre el ofrecido, entre el sacrificio. Las personas caminaban en medio. Si había un animal, las personas confirmaban el pacto caminando así. Igual Dios. Fíjense cómo Dios en algunas ocasiones se adapta a lo que nosotros conocemos de algunas cosas para que nosotros entendamos de esa manera que Él es el que nos está hablando aún a nuestra capacidad de pensamiento, a nuestra capacidad de conocimiento, aún a la capacidad del entorno cultural y de tradición de donde vivimos. En este caso, hay una antorcha que pasa entre los animales, confirmando el pacto. Así hacían esos pactos en esos tiempos antiguos. Alguien caminaba entre el sacrificio, caminaban entre el ofrecido. Y Dios confirma su pacto de esa manera para que Abraham le creyera, le fortaleció la fe a Abraham. Le dijo, mira, o sea, créeme, como has creído en mí, ahora te voy a ayudar a que creas cosas más grandes de lo que voy a hacer. No temas, no tengas miedo a pedirle a Dios que te aumente la fe, que te ayude a creer, que te ayude a entender, y vas a ver cómo Él va a obrar de tal manera para que tu fe aumente y aumente y aumente. Va a requerir pruebas un poco mayores, quizá va a requerir tribulaciones un poco más difíciles, pero Él va a seguir aumentando tu fe siempre que tú permanezcas firme en la poquita fe que tengas,
aunque sea más pequeña que una semilla de mostaza. Así que vamos a continuar aquí. Recuerden, vamos a hablar acerca del pacto más adelante, vamos a hablar de los pactos. Después de que terminemos el libro de Génesis, vamos a tomar otros temas, pero esto del pacto es bien importante entenderlo, porque hay un solo pacto, el pacto que hace Dios con los hombres, y hay otro pacto, el pacto que los hombres hicieron con Dios, y vamos a ver cuál fue la diferencia, pero eso lo vamos a ver bastante más adelante. Pero continúen con nosotros, sigan viéndonos, sigan acompañándonos y apoyándonos en la transmisión de la palabra de Dios. Compartan con sus amigos, compartan con su familia, compártanlo en sus páginas, compártanlo por WhatsApp, compártanlo por YouTube, compártanlo por donde quieran compartirlo, para que estos mensajes lleguen a muchísimas más personas. Vamos a iniciar en el capítulo 16 de Génesis. En el capítulo 16 de Génesis entramos y entra aquí otro personaje o varios personajes que vienen a ser parte de la historia de Abraham. Sarai empieza a tomar un lugar preponderante a partir del el capítulo 16. Sarai era la esposa de Sara, dice. Y Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos, lo que ya habíamos visto en el capítulo anterior, porque Abraham estaba preocupado porque no tenía heredero. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. Y Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a Abraham su marido por esposa. Y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué pasó aquí? Aquí lo que muchos ya sabemos, si usted lo ha estudiado, y si no, pues vamos a tener la oportunidad de compartirlo, es que vemos como aún los hombres más espirituales pueden tener momentos en que su fe sea débil. Imagínense, si nuestra fe todavía no llega al tamaño de una semilla de mostaza, nuestra fe es muchísimo más pequeña de eso. Obviamente nuestra fe va a haber momentos en que se va a debilitar mucho. Dios le había prometido un hijo a Abraham. Esa era la promesa. Y viene Sara y le ofrece un trato, ¿no? Así que Sara viene y le dice: bueno, Dios no me da hijos, yo tengo una sierva que es egipcia, ella no tiene marido, ella es quizá lo más probable es que era virgen, así que pues tómala y va a ser tu segunda esposa. ¿Cómo a veces los hombres y mujeres queremos ayudarle a Dios en sus planes para nosotros? Y en esos planes, como vamos a ver en los siguientes capítulos, fue una de las decisiones que hasta la fecha ha provocado muchos dolores de cabeza en este mundo. Sara le ofrece la sierva a Abraham. Lo que podemos notar aquí también es que Abraham no era de esos esposos que dicen: no, tú estás mal, tú no sabes lo que haces, ¿no? Sabemos que era un hombre que consideraba las cosas, así que tuvo que haberlo considerado. Y cuando lo consideró, le dio la razón a su esposa. Dijo: bueno, quizá esta es la manera, quizá dijo esto, quizá, porque no dice ahí, quizá dijo esto, es la manera en que Dios va a cumplir la promesa. A lo mejor es lo que Dios me está mostrando, de que de mis entrañas vaya a salir un hijo. Y así que obedece a la voz de su mujer, toma a la sierva egipcia como esposa, cohabita con ella también, y esta mujer salió embarazada. Pero el primer problema que notamos aquí, la primera consecuencia,
Y miren, hay una consecuencia que no está marcada aquí, pero bueno, sí está marcada, pero quiero hacerla un poquito más grande. ¿Qué siente una mujer que es esposa de un hombre cuando el esposo decide tener otra mujer y tenerlas a las dos? Eso es una situación terrible. Emocionalmente para una mujer eso es terrible. En estos días de mi vida, yo, por la experiencia que he tenido en mi vida y por los testimonios que he tenido de muchas personas y por lo que he estudiado mucho en la palabra y en los libros, puedo entender ahora que emocionalmente las mujeres se sienten como despreciadas, se sienten como que no valen nada, se sienten terriblemente hechas a un lado cuando se sienten feas, se sienten horribles cuando el hombre decide tener otra mujer. Y aquí se marca parte de eso en el versículo 4, dice que cuando la sierva estuvo embarazada, empezó a despreciar a su señora. La empezó a ver así como, mira, yo estoy embarazada, tú no. Qué importante notar estos puntos, porque todas nuestras decisiones llevan a unas consecuencias. La decisión que tomaron aquí inmediatamente mostró consecuencias negativas, por lo tanto mostró que había sido una decisión incorrecta. Esposos, nosotros tenemos que considerar en el Señor con mucha oración las propuestas que nuestras esposas nos hacen. Y esposas también tienen que considerar con mucha oración en el Señor lo que los esposos a veces queremos hacer o las decisiones que queremos tomar, para que si vamos a apoyar una decisión, entre los dos también hayamos orado al Señor y sea una decisión que sea de conveniencia positiva para el matrimonio, para la pareja. Aquí no vemos en ninguno de estos versículos que Abraham oró a Dios preguntándole si tenía que hacer eso. Eso no quita que él lo haya pensado. Yo puedo considerar un punto, una observación, una sugerencia, pero también puedo no ponerlo en manos de Dios. Y entonces va a ser una decisión absolutamente mía, personal, y no basada en lo que Dios quiere para mí. Qué importante es de que nosotros todo lo pasemos bajo la lupa de la voluntad divina. Porque Dios le había dicho que iba a tener un heredero, pues Abraham debió haber considerado poner este asunto en manos de Dios para ver si era la voluntad de Dios y si eso venía de Dios. Nuestro tiempo ha terminado por este día. Nos vamos a quedar en el capítulo 16, versículo 4 de Génesis. Con mucho gusto vamos a acompañarlos en las siguientes transmisiones. Y estamos también transmitiendo junto con vamos a tener otra transmisión ahorita, lo más probable, pero va a ser una transmisión en inglés. Así que esperamos que nos sigan acompañando y transmitan por favor a sus amigos y a compañeros, a sus conocidos, familias, todos estos mensajes para que todos podamos sacar un buen provecho espiritual de ellos. Que Dios les bendiga, los queremos mucho, les mandamos un abrazo y los esperamos en la próxima transmisión. Gracias.